Pablo Iglesias está empeñado en subir el tono de crispación en el debate político nacional. Nos lo demostró ayer cuando, tras provocar reiteradamente a Cayetana Álvarez de Toledo, llamándola jocosamente marquesa, consiguió que ella le contestase diciendo que es hijo de un terrorista. Y lo ha vuelto a repetir hoy en la Comisión de Reconstrucción, cuando ha dicho al diputado Iván Espinosa de los Monteros que Vox lo único que quiere es dar un golpe de Estado. En ambas ocasiones ocurrió exactamente lo mismo. La presidencia de la sesión dio amparo exclusivamente al vicepresidente Pablo Iglesias, pero no al otro diputado. Lo hizo ayer Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, que apoyó a Pablo Iglesias, pero no dio amparo a Cayetana Álvarez de Toledo, y lo ha hecho hoy Patxi López, el presidente de la Comisión de Reconstrucción, que lo mismo, ha defendido a Pablo Iglesias, pero no ha dado amparo a una Iván Espinosa de los Monteros, que airado se ha levantado y se ha marchado de la comisión. Mientras tanto, hoy hemos conocido una nueva mentira de Pedro Sánchez. Él prometió a los trabajadores de Nissan en Barcelona que sus puestos de trabajo estaban garantizados, que estuvieran tranquilos, que ya se habían hecho las gestiones correspondientes desde el Gobierno con la empresa en Japón. Esta mañana los trabajadores se han desayunado con el cierre de la factoría. 3.500 trabajadores se van a la calle y se quedan sin trabajo 25.000 familias. Y un asunto más. Continúa la purga de altos mandos en la Guardia Civil, ante lo que nosotros nos preguntamos, ¿cuál será el siguiente paso? ¿La desmilitarización del cuerpo y su posterior integración en la Policía Nacional? Son asuntos de los que nos ocuparemos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en toda la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. En el resto de España, o igual que desde cualquier lugar del mundo, si lo desean, nos pueden sintonizar a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en Twitter y en Facebook, y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, saben que cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Fernando Martínez Dalmau. Don Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos vosotros. Gracias por acompañarnos. Y también con nosotros César Sinde. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, de inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, quisiera hacerles una pregunta. Hay que saber aprovechar, y ustedes saben aprovechar los momentos oportunos para comprar. Nosotros vamos a darles una recomendación. Hay que aprovechar siempre para comprar a los mejores precios. Por eso debe ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá cheslón de 3 plazas, con arcón, respaldos abatibles, 2 puffs y en diferentes colores por solo 799 euros. No lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama en General Ricardo 190 de Madrid y en su página web www.mueblesadama.com. El Consejo de Ministros aprobará mañana el llamado ingreso mínimo vital, una subvención que podrá alcanzar a 850.000 familias y que repartirá desde los 462 euros para un adulto a los 1.015 para las familias de 5 o más miembros. Dentro de esta horquilla, las cantidades variarán en función de la composición de cada hogar. Esta ayuda le costará a las arcas del Estado unos 3.000 millones de euros al año. No podrán optar a ella los mayores de 65 años y se podrá solicitar a partir del 1 de junio. Su concesión se podrá notificar en el plazo de 3 meses y para acceder a ella se deberá demostrar un umbral máximo de patrimonio y de renta. El ingreso mínimo sale adelante al imponerse el criterio de Pablo Iglesias sobre el de Nadia Calviño. Ahora deberá ser la vicepresidenta económica la encargada de restablecer los puentes rotos con la COE después de que Antonio Garamendi abandonase la mesa de diálogo social. Tenemos comunicación con el economista Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué opinión le merece este reparto del ingreso mínimo vital? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que las medidas que se toman tienen que ser medidas serias.
El ingreso mínimo vital no se publica con memoria económica, no tiene espacio fiscal, no tiene presupuesto y además está lanzado de una manera absolutamente política y como titular cuando la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, de hecho todas, tienen una cosa que se llama renta mínima de inserción. En España ya existe la renta mínima de inserción, existe el plan de empleo agrario, existe todo un enorme nivel de mecanismos de ayuda para los más desfavorecidos. En lo que acabas de comentar está el truco, ¿no? Primero, lo anuncian a bombo y platillo como si estuvieran regalando dinero. Segundo, el plazo de concesión son 3 meses. Para que nos hagamos idea, el gobierno no está pudiendo pagar los ERTES, no está, porque no tiene liquidez. Por lo tanto, están hablando de una medida que, primero, no tiene memoria económica. Segundo, no tiene espacio presupuestario. Tercero, no están cumpliendo con lo que ya deben. Y cuarto, intenta suplantar unas medidas que ya existen en cualquier caso. Es claramente demagógico y, desde luego, muy irresponsable, porque claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que en julio, agosto más o menos, el gobierno se va a encontrar con un agujero fiscal de tal calibre que va a tener que acudir a mecanismos del MEDE o cualquier otro de la Unión Europea. Ante esa necesidad les van a decir que no se pueden incorporar toda una serie de medidas como esta y le van a echar la culpa a los demás, claro. Don Daniel, está claro que no se puede fomentar una sociedad subsidiada, pero ¿qué se puede hacer en circunstancias tan excepcionales como estas para no dejar atrás a los más desfavorecidos? Sí, en mi libro, Libertad o Igualdad, explico el truco de estas subvenciones. Cualquier ciudadano español entiende perfectamente que en un país que tiene un alto nivel de economía sumergida y que tiene un altísimo nivel de paro, este tipo de medidas no funcionan para mejorar la situación. Y ya lo hemos visto con, ya lo hablaba antes, la propia renta mínima de inserción y también con el PER, por ejemplo, en Andalucía, que lo que ha hecho ha sido perpetuar una situación de paro prácticamente histórica y de las más altas de la eurozona. Entonces, ¿qué alternativas hay? Hay alternativas como, por ejemplo, un impuesto negativo. Un impuesto negativo es que una persona, cuando accede a un puesto de trabajo, no tiene que pagar impuesto de la renta o impuesto por el trabajo, lo que se llaman cuotas sociales. Por lo tanto, tiene más cantidad a su disposición y además se incentiva con ello el acceso al trabajo. También se facilita la contratación para las empresas. Es decir, funciona de una manera en la que no genera un desincentivo y a la vez lo que permite es a las personas mantenerse en la fuerza laboral. También existen, por supuesto, mecanismos en toda la Unión Europea que son de ayuda puntual con unas condiciones muy claras. Condiciones, por ejemplo, que la persona esté en búsqueda activa de trabajo. Condiciones, por ejemplo, para evitar que se utilice como un subterfugio dentro de la economía sumergida. Condiciones también muy serias en las que se eliminan otras ayudas si se conceden este tipo de apoyos. Es decir, que hay todo tipo de posibilidades, pero lo que no podemos caer es en la falacia de que esto es una necesidad cuando en las comunidades autónomas ya hay mecanismos, la Junta de Andalucía acaba de aprobarlo y en Murcia, etcétera, hay mecanismos que ya están funcionando. Eso que usted nos cuenta es lo que en su libro Libertad o Igualdad llama el capitalismo social. ¿Usted cree que la izquierda va a querer entender un concepto como ese? Bueno, la izquierda lo entiende perfectamente, lo entiende tan perfectamente que vive del capitalismo. La izquierda vive de las empresas y de los contribuyentes, la izquierda política viven de la riqueza que generan los demás. Ellos son entidades extractivas, las fuerzas políticas de izquierda. Lo entienden también que Izquierda Unida o Podemos han sido los primeros en incorporar la reforma laboral cuando han tenido que llevar a cabo reestructuraciones de empleo. Lo entienden también que poca gente hay en el mundo de las finanzas que haya acumulado un patrimonio tan importante y en tan corto plazo como el vicepresidente segundo y su mujer.
La Comisión Europea ha propuesto un endeudamiento a gran escala, 750.000 millones de euros, de los que España e Italia serán los más beneficiados, 140.000 millones para España. Cuéntenos, ¿en qué van a consistir este tipo de ayudas, si es que lo son? Bueno, lo primero es no caer en la demagogia o en la propaganda que se está utilizando por parte del gobierno de pensar que esto es dinero gratis y que no pasa nada, ¿no? ¿Cómo funciona? Esto funciona de la siguiente manera. La Unión Europea se endeuda. ¿Cómo se endeuda la Unión Europea? Aumentando su presupuesto. Nosotros contribuimos, por lo tanto, más al presupuesto. Al contribuir más al presupuesto, nosotros vamos a tener que llevar a cabo, además, ajustes, etcétera, para estar dentro de las condiciones que exige la Unión Europea para llevar a cabo esos préstamos y esas ayudas. Y la Unión Europea, al endeudarse, después concede ayudas puntuales para el sector privado, sobre todo, y para el sector público, pero no olvidemos que no es solamente para el sector público, y préstamos. Más o menos un 40% son ayudas y un 60% son préstamos. Y un último detalle, ¿qué nos puede decir de la caída del IPC que hemos conocido hoy? Bueno, es normal, ¿no?, ante una crisis como la que estamos viviendo, que caigan los precios. Lo que es curioso y malo es que caigan tan poco. Es decir, nos está mostrando que los precios están en muchos casos manteniéndose muy cerca de donde estaban, en un entorno de presión económica absoluto. Por lo tanto, es muy importante que no caigamos en el error de continuar con políticas monetarias ultra expansivas, porque nos podemos meter en un riesgo de estanflación. ¿Qué es estanflación? Que la economía se estanque o entre en barrena, pero los precios, digamos, continúen subiendo o por lo menos no bajen, ¿no? Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un saludo, hasta luego. Fernando, ¿cómo lo ves como empresario? Bueno, pues lo veo muy mal, ¿no?, todo lo que están haciendo. Yo he sido absolutamente crítico y seré absolutamente crítico ante las medidas que están tomando el señor Sánchez y el señor Iglesias, puesto que poco a poco nos las van desgranando. Esto nos lo tenían que haber contado pues desde el principio de esta pandemia, cuáles eran sus planes, porque ahora no vale venir con sus grandes recetas, que ahora en cuatro trazos vendré un poco a echarlas abajo, pero esto son locuras más de esta gente, ¿no? Yo, referente a lo que está haciendo el señor Sánchez o el señor Iglesias, pues bueno, pretenden derogar la reforma laboral. O sea, lo que nos van a hacer ahora mismo a los empresarios, incluso a los trabajadores, es encarecer precisamente el despido. Nos vamos a 33 días en vez de los 22 días y eliminar seguramente las causas de despido por baja productividad de la empresa, con lo cual estamos encareciendo todavía más ese despido. También aprueban el ingreso mínimo vital, con lo cual lo que ellos quieren en definitiva con todo esto es subsidiar a 20 millones de personas más, con lo cual volvemos a las cuentas del gran capitán de esta gente, que no ha trabajado en su vida, que en su vida ha montado una empresa, que no sabe lo que es pagar impuestos. Es que yo les haría autónomos para que vieran cómo funciona todo esto. Yo les haría autónomos. ¿Por qué? Porque quieren subsidiar 20 millones de personas, con lo cual nos implica que prácticamente un tercio de la población de España va a tener que mantener el resto. Esto por no hablar de las pensiones dentro de 15 o 20 años, que son las que me van a tocar a mí, que no vamos a tener ninguno, porque todo esto va a las cuentas de las pensiones. Esto es lo que no hablan, no dicen, se dedican a hablar de grandes cosas, pero no desgranan en su línea habitual de los mítines que nos dan los sábados, o los mítines que nos da el señor Iglesias cuando le ponen un micrófono o una cámara, pues no desgranan ninguna de estas medidas, ni habla de ellas, ni siquiera yo creo que las ha pensado. Agravar el patrimonio, pero es que esta gente se ha vuelto loca, cuando ya no tenemos circulante, cuando ya no nos queda dinero. ¿Qué van a agravar? El patrimonio, lo poco que nos queda, lo poco que podemos negociar con los bancos, y además no sería el patrimonio. Yo abogo porque el patrimonio no se fiscalice, como está pasando en la Comunidad de Madrid, porque es la única manera que tenemos después de una crisis de 10 años que hemos pasado, y en su caso no sería patrimonio, sería ir contra la renta, las rentas máximas. Aparte, Fernando, que es una doble imposición el patrimonio. Claro, lo hemos pagado. Que ya has pagado tus tributos por ello cuando lo ganaste, ahora que has de seguir pagando simplemente por mantenerlo. Es lo que quieren, que paguemos, y si podemos, que sigamos pagando más. Pero es que se equivocan hasta en la fórmula. Tendrían que haber grabado renta, no patrimonio, porque renta por encima de los 50.000 euros ya se puede considerar una renta más o menos fuerte.
Pero es que el 99,9% de la población del tejido industrial español no cobra esas cantidades, es que la cobran ellos, los políticos, que están cobrando 100.000 euros, 100.000 euros. Díganme qué autónomo empresario del 99,9% tiene un sueldo como el del señor Iglesias. No, ninguno, imposible. Y puede comprarse un casoplón como él, y encima amortizar su deuda en 4 o 5 años como la quiera amortizar. Sigo, intervenir el mercado de la vivienda. Otra locura más. Pero bueno, es que, ¿cómo vamos a intervenir el mercado de la vivienda? ¿Qué es lo que estamos buscando? También que la gente se quede sin poder ir a una casa. Lo que tendrás que patrocinar es la vivienda social, lo que ha hecho muchas comunidades. Crear vivienda social, pero claro, como son incapaces de crear nada, tienen que intervenir a la propiedad privada, cuando la propiedad privada, en este momento, está haciendo el máximo esfuerzo, como muchos de mis amigos, y como mucha gente que conozco, que es que están perdonando los alquileres en 2, 3, 4 y 5 meses, están bajando, están negociando, porque sabemos perfectamente que en este momento tenemos que arrimar el hombro todos, y no podemos continuar prohibiendo, fiscalizando, pagando, y como último, una tasa de reconstrucción. ¿Pero para quién va a ser esa tasa de reconstrucción? ¿Pero para qué empresa? Porque ustedes contra las multinacionales no van contra el pequeño y mediano empresario, van ustedes contra el pequeño propietario, van contra el que tiene la mínima renta, mientras ustedes sí se llenan los bolsillos. Con lo cual, todas estas medidas yo creo que son un despropósito, no se las han estudiado, vuelvo a repetir, sus fórmulas no funcionan porque es que no son así, y cada vez yo creo que nos irán desgranando más, pero bueno, ya vemos las recetas del señor Iglesias y del señor Sánchez, que es que son locuras, auténticas locuras que nos van a llevar al desastre, y vamos a tener un otoño, no digo ya muy caliente, pero es que la gente ya está prácticamente que no tiene dónde comer. Esto no funciona. Don César, ¿cómo lo ve usted? Suscribo todo lo que está diciendo don Fernando, pero es que también constato una máxima de este gobierno, ¿no? Que todo lo que sea reconocer la labor social de las empresas, que a fin de cuentas son las que crean empleo y riqueza, es absolutamente ausente, ¿no? Porque si uno piensa en los diferentes sectores de la economía española que son la base en cuanto a facturación, en cuanto a empleo, etcétera, etcétera, es que no hay ni uno solo que este gobierno no haya despreciado, no haya dificultado su labor, no haya en definitiva atacado, cuando un gobierno en puridad, al menos un gobierno democrático, que lo que pretende no es aprovechar una pandemia para instaurar un modelo ideológico, que eso es en lo que está el gobierno de Iglesias y Podemos, lo que debería hacer es facilitar precisamente la creación de empleo, el mantenimiento de las empresas, etcétera. Pero lejos de eso, en estos días pasados, ¿qué hemos visto? Al ministro de Comunismo, también conocido como ministro de Consumo, al señor Garzón, atacando a la hostelería, diciendo que es una actividad económica de bajo valor añadido, con un desprecio inaudito para una persona que se supone que es responsable del consumo en un país. A la ministra podemita del paro, también conocida como ministra de Empleo, a la señora Yolanda Díaz, diciendo, o mandando, mejor dicho, inspectores de trabajo al campo y haciendo declaraciones de que es que, claro, en el campo hay jornaleros que están casi en condición de esclavitud, lo cual es una cosa absolutamente infame e inaceptable. O también la señora Rivera, la ministra de Intransigencia Ecológica, diciendo a la hostelería que quien no estuviera cómodo con las circunstancias que marca el gobierno, que no abriese. Por no hablar de que el ataque al sector del automóvil, del que hablaremos luego seguramente, es ya una constante en este gobierno, un sector tan importante para la economía, y también la construcción, al cual lo llaman la especulación inmobiliaria, el ladrillo, etcétera. Y al final, el común denominador de todos esos ataques a los diferentes sectores productivos de la economía española, ¿cuál es? Que consiguen empobrecernos y que luego consiguen, por otro lado, crear las condiciones que generan más paro y, por tanto, seguir dándole a la maquinita del asistencialismo y a decir que, claro, como hay colas del hambre, hay que aumentar ese gasto o hay que crear ese ingreso mínimo vital que comentábamos antes o que analizaba también don Daniel Lacalle. Pero es que eso es una espiral de pobreza, porque España no puede vivir toda la población subsidiada, es que es de vergüenza tener que recordar algo tan obvio. Y además, si tenemos en cuenta el reparto de la población activa española, la mitad está en el sector público y la otra mitad en el sector privado, grosso modo. Con la destrucción de empleo en el sector privado que ha habido por el coronavirus, hay mucha menos gente trabajando en el sector privado y, por tanto, creando riqueza para poder mantener el sector público. Antes estábamos en torno a 13 millones en el sector privado, otros 13 millones en el sector público, entre parados, sueldos de trabajadores, funcionarios y empleados públicos, pensionistas, etcétera, etcétera. Estábamos en 13 millones de nóminas que dependen del Estado y otros 13, o 13 y medio, 14, que dependían del sector privado.
Entonces, esa relación, ¿cómo se va a mantener? Es inviable, no hay dinero. Por eso, claro, ayer o antes de ayer, creo recordar que salía Chiqui Montero a decir que habían pedido 1 billón o 1,5 billones a la Unión Europea. Claro, es que medio billón no es nada, ¿no? Debe pensar. Y además encima lo decía la buena señora diciendo que lo habían pedido como transferencias de capital, claro, para que no compute como préstamo que haya que devolver. Claro, y los alemanes y los holandeses son imbéciles, por no decir algo más gráfico todavía, y van a dejarnos el dinero para que aquí sigamos manteniendo un sector público mastodóntico o para que tengamos un gobierno central, por ejemplo, que nos cuesta 17,5 millones de euros al mes solamente en nóminas. Y en plena pandemia el señor Sánchez no ha tenido empache en contratar nada menos que a 21 nuevos altos cargos y cargas, nunca mejor dicho, en la función pública, ¿verdad? 17,6 millones de euros al mes, eso al año son casi 200 millones de euros que nos cuesta este gobierno. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede hacer por la mitad? Además, tanto gobierno y luego AFIR para no hacer nada realmente útil por solucionar problemas y no solamente eso, al menos por no evitar crear más problemas. Además, yo aquí entiendo que esto, en este ámbito de libertad que tenemos en las televisiones, como esta, en los cuales yo animo absolutamente a que todas las personas que puedan sintonizarlo vengan. Estábamos oyendo a Daniel Lacalle, lo hemos venido defendiendo durante toda esta pandemia. ¿Dónde han estado las ayudas a los autónomos y a las pymes? Pero si es que nos hemos cansado de pedir la rebaja de impuestos, la rebaja del IVA, del IRPF, del impuesto de sociedades, negativo, unas vacaciones fiscales, negativo. Sobre todo, que nos hubieran llegado los préstamos, los ICOs y los ERTES, que eran las máximas. Vale, pero ¿eso qué es? Fomentar que el pequeño empresario se endeude para poder luego seguir pagando impuestos. Pero por lo menos que creen algo. Vale, pero es todo endeudamiento. Es decir, claro, lo máximo que hacen es o postergar, aplazar el pago de impuestos o darte créditos que tendrás que devolver. Sí, pero es que encima, al tipo que sea, a más alto o más bajo. Cuando no han llegado los ICOs y cuando no han llegado los ERTES, porque tenemos ahí la población, que es que las denuncias están ahí, o sea, están comiendo pasta porque no pueden comer otra cosa, casi en comedores sociales, porque los ERTES y los ICOs no han llegado. Porque a esta gente se le llena desde luego esa no es la solución, porque la solución es apoyar al empresario, es apoyar el tejido industrial, es adelgazar el Estado. Muy bien, señor, lo que usted ha dicho, muy bien, hay que adelgazar este Estado. Es que ¿por qué tenemos que soportar a 23 ministros? Es que esto es una locura. Y encima, los empresarios, que es que aquí todos tenemos un sueldo, empresarios entre comillas, porque todos somos asalariados, o de una empresa, o de un sistema como es el ser autónomo. Entonces, claro, todo esto no ha llegado ni siquiera al pueblo y a esta gente ya se le llena la boca de palabras para decirnos esto y encima decirnos lo que tenemos que hacer, que es ahora mismo pagarles más dinero. Es que se han vuelto absolutamente locos, no saben por dónde vamos. Claro, pero lo que están haciendo es aprovechar esta coyuntura para meternos todavía más con calzador su ideología basada en el intervencionismo del Estado, en un altísimo gasto público escudado o justificado falsariamente con una determinada situación social, y esa es la excusa. Cuando el gobierno se ha negado sistemáticamente a condonar impuestos, en definitiva no lo hace, no ya tanto porque hay una necesidad de ingresos evidente para satisfacer ese incremento de gasto brutal que estamos sufriendo con este gobierno. Por cierto, antes del coronavirus, Pedro Sánchez ya había incrementado el gasto público en nada menos que 20.000 millones de euros. Ese es el problema, que hemos llegado a esta situación sin haber hecho los deberes previos, que Bruselas no hacía más que reclamarnos y aquí hacían caso omiso. Claro. En fin, la situación económica es realmente delicada. Como bien ha dicho César, pues después hablaremos del sector del automóvil, especialmente peligroso después de una malísima noticia que hemos tenido esta mañana acerca del cierre de Nissan. Pero antes de hablar del automóvil, nos vamos a asomar a Portugal, porque un país que está pegado al nuestro, resulta que sin necesidad de confinamiento ni de paralizar su economía, ha conseguido tener menor índice de incidencia de la enfermedad y 30 veces menos de muertos que nosotros. Pausa y lo analizamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo.
denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 29 41 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que nuestro intestino aloja el 80% de nuestras defensas de nuestro organismo? Resulta la paralización de la actividad económica ha tenido consecuencias nefastas para muchísimas empresas que se ven obligadas a cerrar. Hoy mismo se ha confirmado el cierre de la planta que Nissan tiene en Barcelona. Los trabajadores se han concentrado ante la factoría quemando neumáticos y cortando los accesos. El cierre afecta a 3.200 empleos directos y unos 25.000 indirectos. Los trabajadores indignados han recordado que el presidente del Gobierno había garantizado la viabilidad de la compañía. Pedro Sánchez lo hizo con este mensaje en Twitter. El mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona está garantizado. Durante nuestro encuentro de hoy en Davos, el Gobierno de España y Allianz RNM hemos reafirmado nuestra voluntad para seguir trabajando juntos para asegurar la viabilidad de la factoría. El cierre anunciado hoy por Nissan afecta a sus 3 instalaciones en Barcelona, la principal de montaje en Zona Franca y las satélites de Montcada y Reixac y Sant Andreu de la Barca. El cierre está previsto para diciembre tras un proceso de consultas con la plantilla. Una plantilla que, como decimos, hemos visto hoy quemando neumáticos enfrente de la factoría. César, preocupante el cierre de Nissan y un chasco, la mentira de Sánchez que había prometido viabilidad. ¿Qué gestiones había hecho? Pues ha hecho unas gestiones absolutamente inútiles para conseguir el fin que pretendía. En primer lugar, porque no ha hablado con los interlocutores con los que tenía que hablar. Tanto por parte de la Generalidad de Cataluña como por parte del Gobierno central han estado haciendo viajes para hablar con los altos directivos de Nissan en Japón. Pero si no conocen cómo funciona un grupo industrial multinacional como es la Alianza
Renault, Nissan, Mitsubishi, es que deberían dedicarse a otra cosa y no a intentar representar los intereses de los españoles. Tenían que haber ido a París a hablar con los altos directivos de Renault, porque es la que decide los emplazamientos productivos de la alianza, no solamente de la marca, o sea, de las marcas, no solamente de Renault, sino también de Nissan, que es su aliado estratégico y del que tiene un intercambio accionarial, etcétera, etcétera. Ahora lo que estamos asistiendo es que la planta de Barcelona estaba trabajando prácticamente al 20% de su capacidad. Tiene una capacidad de producción de 200.000 unidades y estaba en torno, pues eso, al 20%. Además, está fabricando un tipo de vehículo cuya demanda está por los suelos, que son los vehículos industriales y las pick-up. Las furgonetas estas de la carga abierta. Las furgonetas sin techo típicas americanas, que bueno, pues Nissan tiene varios modelos. Ese tipo de vehículos, su demanda ha caído muchísimo. Es cierto que Nissan podía haber provisto de otro modelo a la planta de Barcelona para darle carga de trabajo, eso es cierto. Pero si uno tiene en cuenta cómo está estructurado el grupo y cuáles son las necesidades de fabricación que tiene en función de los vehículos que tiene, pues a la conclusión a la que llega es que era muy difícil dotar de más carga de trabajo a Nissan Barcelona dándole un nuevo vehículo, puesto que ese otro tipo de vehículos la alianza ya los está fabricando en otros emplazamientos. El socio de Nissan, que es Renault, tiene fábricas en Valladolid, en Palencia y en Sevilla. En Sevilla de componentes, en Palencia de ensamblado final y en Valladolid tanto de ensamblado final con el Megane como de motores, ¿verdad? Entonces, esos modelos ya se están fabricando, los modelos todoterreno de Renault se están fabricando, el Kadjar y el Captur se ensamblan en Ávila. Hay una fábrica de caja de cambios de Renault en Sevilla. Y luego Nissan tiene también una fábrica en Europa, en el Reino Unido, en Sunderland, que es donde se fabrica el Nissan Qashqai y el Juke, por cierto, también. Con lo cual, una planta que está además adaptada para la fabricación de vehículos semi-industriales, como son las furgonetas y las pick-up, pues es muy difícil reconvertirlas. Y además de eso, hay un clima de absoluta falta de comprensión por parte del Gobierno central de lo que significa el sector del automóvil y su importancia, pues evidentemente eso dificulta mucho más las cosas. No obstante, se está criticando mucho a Nissan por el cierre de Barcelona, pero pocos recuerdan que hace unos meses Nissan, en lugar de cerrar la planta que tenía en Ávila dedicada a la fabricación de camiones ligeros, pues lo que ha hecho es reconvertirla en fabricación de componentes para la alianza Nissan-Renault-Mitsubishi a nivel mundial. De hecho, hace unos meses empezaron las obras para inaugurar una nueva planta de estampación de piezas, es decir, de piezas hechas por estampado de metal, y se está haciendo esa inversión allí y se está reorientando los esfuerzos para mantener la carga de trabajo de Ávila. En Ávila fue posible reconvertir la factoría en fabricación de piezas para no cerrar, y dejaron de hacer fabricación de producto final, que era ensamblado en este caso de camiones, que era lo que se construía en Ávila. Por tanto, como en Ávila ya estaba además cumplido ese objetivo de satisfacer de componentes al resto de las fábricas de la alianza, encontrar una salida final para Nissan manteniendo la planta era realmente complicado, en un contexto además en el que la demanda de vehículos, tanto de turismo como industriales, ha caído exponencialmente por el coronavirus, donde hay unas incertidumbres brutales respecto a su recuperación, y donde además Nissan y Renault y Mitsubishi lo que están haciendo es una política de reestructuración para abaratar costes en el desarrollo de vehículos, mediante el empleo conjunto de las mismas plataformas para diferentes vehículos, de forma que se ahorren al año en costes de desarrollo en torno a 2.000 millones de euros. Eso implica también fabricar vehículos similares en las plantas donde ya se están fabricando. ¿Eso qué significa? Que si es Renault la que está fabricando los SUV de tamaño compacto o tamaño urbano en la planta que tiene en Palencia, muy posiblemente a futuros los modelos de Nissan que se puedan fabricar de esa categoría, lo lógico es que fuesen a Ávila, porque con una política de compartir piezas, componentes y plataformas es mucho más eficiente fabricar ese tipo de vehículos en una única nave. Y es que esto funciona así. Entonces, pretender que por quemar neumáticos a la entrada de la fábrica, que yo entiendo que es la única forma que tienen estos trabajadores de llamar la atención, pero esto es muy poco eficaz. El Gobierno central tendría que haber hecho un plan de apoyo integral al sector del automóvil. El sector del automóvil son prácticamente 2,5 millones de puestos de trabajo entre directos, indirectos y asociados, porque automóvil no solamente son coches de ensamblado final, también son toda la industria de componentes y también es concesionarios y talleres, y eso supone 2,5 millones de puestos de trabajo, supone el 10% del PIB y supone nada menos que 30.000 millones de euros de recaudación para el Estado. Eso es lo que supone en términos macro el sector del automóvil, para que se entienda. Si con esa importancia el Gobierno no solamente no deja de atacar al sector del automóvil
porque tengamos un parque de vehículos envejecido, que por otra parte, esos coches tan viejos y tan presuntamente contaminantes, en comparación con los actuales, pero cuando se vendieron nuevos, era la última tecnología que había disponible, tecnología homologada por el Estado para circular. El Estado español permitió comprar esos coches diésel en los años 2000, 2002, 2005, 2006, que son de una tecnología más antigua que la que tenemos o de la que disponemos en diésel actualmente, y ahora esos mismos coches que en su época eran la última tecnología, lo que menos contaminaba, se les permitió vender y el Estado cobró sus correspondientes impuestos. Y ahora se sataniza, se demoniza que la gente que no tiene dinero para comprarse unos coches más modernos y menos contaminantes los usen. Con lo cual, en un país donde cada vez se restringe más el uso de un bien, para muchas empresas llegan a la conclusión de que qué sentido tiene mantenernos fabricando en un país donde cada vez prohíben más usar el producto que nosotros fabricamos. Además es que aquí volvemos a las locuras de este gobierno. O sea, es que el señor Sánchez ha dicho que Nissan no se iba a ir de la comunidad catalana, vamos, ni de lejos, ni de lejos. Pero es que lo ha repetido hasta la saciedad, y al final todo el mundo sabíamos que cuando este desescalado nos iba a decir que Nissan no se iba a ir, Nissan se iba a ir. Pero el problema, ¿cuál es que se vaya Nissan? Porque aquí está muy claro, son 3.000 puestos de trabajo directos, que eso implica a las demás empresas subsidiadas. Yo tengo amistad con algunas de ellas que son de plásticos para coches, puedo dar nombres, no lo haré en este momento. Antolín, seguramente, ¿no? Grupo Antolín. Bueno, Grupo Antolín es uno, Grupo Campos es otro, o sea, todas las empresas del sector industrial de Barcelona que se dedican precisamente a dar cobertura a Nissan, en su momento fue SEAT, que se reconvirtieron, que las han pasado canutas durante la última crisis, porque las empresas tienen que seguir viviendo. Bueno, pues 3.000 puestos de trabajo a la calle, más 10.000 puestos de trabajo que vamos a tener el próximo mes, porque estas empresas van a desaparecer. Entonces volvemos otra vez a la dinámica de este gobierno. Es que es absolutamente increíble cómo cada vez que este señor abre la boca, pasa como con lo de Bildu. Yo no voy a pactar con Bildu, yo no voy a pactar con Bildu, Nissan no se va a ir. Pues efectivamente, ha pactado con Bildu y Nissan se ha ido. Esa es la realidad del gobierno socialcomunista. Pérdida de puestos de trabajo, conflictividad social, españoles en la calle, empresas hundidas, empresarios que no pueden levantar la cabeza, quiebra, paro y destrucción de empleo. Pero para que se vea con algo que quizás, claro, la izquierda es que como ha demonizado el automóvil y como nos amenaza con el apocalipsis de la extinción del ser humano por el mero hecho de que tengamos vehículos de combustión, lo cual es falso, ¿verdad? Pero vamos a hablar de otro sector que también es hoy noticia, lo que ha pasado en Alcoa, en Galicia, donde la multinacional ha anunciado el cierre de una parte de las instalaciones. Y todo el mundo monta el pollo, todo el mundo se rasga las vestiduras, todo el mundo... Hoy, por ejemplo, leía un tuit de esa gran eminencia de la economía universal, que es Íñigo Errejón, diciendo que el Estado lo que tenía que hacer es nacionalizar Alcoa, por ejemplo, y garantizar el empleo con una economía de reorientación verde. Bien, pero ¿por qué se va Alcoa o por qué cierra Alcoa esa instalación? Porque Alcoa tiene dos instalaciones en Galicia, una que es de producción de aluminio y otra de alúmina, y la que cierra es la de aluminio, la de alúmina la va a seguir manteniendo. Pero, ¿cuáles son los problemas? A poco que uno estudia un poquito las características de cada sector productivo, se da cuenta de que hay problemas que atajar que conseguirían mantener el tejido productivo industrial en España. Una de las razones que alega Alcoa para irse es que los costes de la electricidad en España son estratosféricos, porque hemos apostado erróneamente por las energías renovables cuyo coste de fabricación por kilovatio hora es muchísimo mayor que el de la tecnología nuclear. Totalmente de acuerdo. Con la excusa de no emitir CO2, hemos satanizado las centrales térmicas de combustión, pero con la excusa de combatir el CO2, lo que han hecho es atacar las centrales de ciclo combinado, ya sea que quemen gas natural o ya sea que quemen carbón, lo cual puede tener cierta lógica, pero oiga, es que una central nuclear en términos de CO2 es cero emisiones, y la cantidad de energía que produce es mucho más barata en relación a la inversión que supone que las renovables. Y por otra parte, las centrales convencionales nucleares tienen una gran ventaja, que es que puede adaptar la producción de electricidad a la demanda que haya, mientras que con las renovables no es posible. El sol es el que es, el viento es el que es. Si necesitamos más electricidad, no se puede aumentar la producción, mientras que con las convencionales sí. Apostar todo nuestro mix energético a las renovables cuando la oferta de electricidad no puede modularse a la demanda del mercado, provoca, nos pone en
un riesgo evidente. Entonces, si tenemos en cuenta que el coste de la electricidad en España es exorbitado, que para la producción de aluminio se necesitan cantidades, nunca mejor dicho, industriales de electricidad para hacer una fundición de aluminio, y si tenemos en cuenta además que como el aluminio es uno de los metales más reciclables que hay, se puede reciclar cuantas veces se quiera, para entendernos, eso lo que provoca es que el precio en el mercado internacional del aluminio esté muy bajo. Si por tanto el aluminio a nivel internacional se paga a un precio muy bajo, pues evidentemente no te puedes permitir incurrir en unos altos costes de fabricación, fundamentalmente por la electricidad. Y aquí en España hemos apostado por esas energías renovables que son tan ineficientes y que son tan caras en proveer de cantidad suficiente de electricidad a la industria para que pueda producir a precios competitivos. Bien, pues con una situación tan compleja y eso que he sintetizado mucho como es esta, el señor Errejón en Twitter hoy lo resumía todo diciendo que había que nacionalizar las plantas de Nissan en Barcelona o de Alcoa en Galicia y que el Estado tenía que hacerse cargo. Oiga, pero usted es imbécil en primer lugar. Además de eso es inculto y en tercer lugar está dando falsas esperanzas para las personas que están directamente afectadas por estos problemas. Usted se queda con la planta de Nissan en Barcelona y ¿qué hace con ella? Porque Nissan se va, se lleva sus patentes, se lleva la fabricación de sus modelos, se lleva su tecnología, le queda a usted 4 paredes, una nave industrial y a lo mejor 4 o 5 máquinas de producción que puedan dejar allí. ¿Y con eso usted qué hace? ¿Tiene usted desarrollado un vehículo para fabricar y dar carga de trabajo? ¿Tiene usted know-how? ¿Tiene usted una red de concesionarios que le vayan a comercializar ese vehículo? ¿Tiene usted los motores? ¿Tiene usted las pruebas de homologación de ese vehículo para poderlo vender en los diferentes mercados en los que lo quiera vender? ¿Sabe usted algo de coches para que el Estado se haga el propietario de una planta de fabricación de coches o de una planta de fabricación de aluminio y asuma directamente la gestión de una infraestructura productiva de esas características? Pero si usted no tiene ni puñetera idea de nada, ¿por qué vende esa solución falsaria y que no soluciona nada de decir no, que el Estado se quede con las plantas? Vale, bien, y una vez que hemos hecho eso, que la gente que está allí, que siga cobrando la paguita para no hacer nada, ¿y de dónde sacamos el dinero? ¿De expropiar a más impuestos o de expoliar con más impuestos a personas y empresas y entramos en otro ciclo más de destrucción de la economía porque expoliamos a empresas y personas que aún están trabajando para poder mantener los altos costes de los que se quedan sin empleo? Eso nos lleva a ser, y nunca mejor dicho, Venezuela. Venezuela, eso es en lo que nos estamos convirtiendo. La verdad es que en este país los desastres económicos van de uno detrás de otro a partir de las decisiones erróneas que está tomando el gobierno, igual que las ha tomado en materia sanitaria. Y yo les pregunto, ¿por qué España y Portugal, que son dos países vecinos, que comparten 1.200 kilómetros de frontera, que están gobernados ambos por coaliciones socialcomunistas, han tenido efectos tan diferentes ante el ataque del coronavirus? La respuesta la encontramos en el artículo que Jesús Ángel Rojo firma en el diario La Razón. No es lo mismo gobernar anteponiendo la salud que hacerlo imponiendo la ideología. Jesús Ángel Rojo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bien, sorprendido a partir de las conclusiones que sacamos de tu artículo. La clave, en primer lugar, Jesús, es la rapidez de actuación, ¿no? Efectivamente, la clave para cualquier pandemia a nivel mundial, tanto esta como todas las que se han producido a lo largo de nuestra historia, es la actuación rápida de tomar medidas para parar la pandemia en seco. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí en España? Que las medidas pues no se tomaron cuando se tenían que tomar, a pesar de tener los datos, precisamente como acabas de adelantar tú, porque el gobierno social comunista que tenemos ahora mismo pues puso por encima de la salud de los españoles, puso pues la ideología. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues permitieron esas manifestaciones del 8 de marzo masivas, en las que, según datos oficiales, más de 600.000 personas se manifestaron, provocando pues la tormenta perfecta para que el virus se extendiera por España, cosa que, por ejemplo, en otros países como Portugal, con un presupuesto sanitario infinitamente menor al español, pues tomaron medidas muchísimo antes y ahí está el resultado, que en España hay pues 30 veces más muertos y contaminados que, por ejemplo, en Portugal. Pero eso, Jesús, lo que viene a demostrar es que lo que ha fallado en España no es el sistema sanitario español, sino el sistema de alarma sanitaria. Efectivamente, cuando vemos a los comunistas, a los socialistas, decir que lo que está pasando en España, el colapso de la sanidad española en este coronavirus, es por culpa de los recortes, es una infamia más, no tiene nada que ver. No hay sistema sanitario en el mundo que pueda aguantar una pandemia.
Para eso hay un señor, que en este caso era el señor Simón, que es el responsable de alertas sanitarias, que depende del señor Illa, ministro de Sanidad, que era el que tenía que tomar esas medidas, dar la alerta sanitaria para que no se colapsara precisamente el sistema sanitario. Por lo tanto, ese mantra de la izquierda de que las muertes producidas por los recortes, como hemos oído en multitud de ocasiones, es una gran mentira. De hecho, en Portugal, con un presupuesto sanitario infinitamente inferior, pues hemos visto que se ha gestionado de otra forma totalmente diferente. Otro caso también que podemos poner como ejemplo es como, por ejemplo, Taiwán también tomó medidas. Evitó que llegara el virus y que el virus se extendiera. Todo lo contrario que quiere España. Aquí no solo sabíamos que el virus estaba dando vueltas desde, bueno, en algunos casos, desde que llegaron los militares desde las Olimpiadas militares ahí en Wuhan, tenían datos, y ya tenía datos. La Razón en su momento ha sacado un informe que han borrado, por cierto, el Ministerio de Sanidad, donde tenían datos y tenían información clara de que había que tomar medidas cuanto antes posible y evitar esas manifestaciones masivas que encima el gobierno alentó. Sin embargo, esta gente hizo todo lo contrario que lo que tiene que hacer pues un buen gobernante. Antepuso la ideología, en este caso la ideología de género, esa malvada ideología de género que tanto daño hace a la sociedad, la antepuso a la salud de los ciudadanos. Se pegaron los socialistas y los comunistas, se pegaron a ver quién se ganaba, digamos, la partida de ser más feminazi. Y en definitiva, ¿qué es lo que pasó? Pues que evitaron tomar medidas en su momento, en el momento adecuado para parar el coronavirus, y hicieron todo lo contrario, hicieron medidas para propagarlo. Por ejemplo, en Portugal, un gobierno social comunista, el señor Costa, que lo ha llevado, pues desde el primer minuto empezó a tomar medidas. Desde el minuto, en el momento que tuvo 50 personas contagiadas, declararon el estado de alarma. Y estamos diciendo que declara Portugal el estado de alarma con 50 personas contagiadas el 13 de marzo. Mientras que España, ya con 120 muertos y más de 4.000 personas contagiadas por el coronavirus, declara el estado de alarma, que es el 15 de marzo. Esto es algo que no tiene perdón de Dios, y solo hay un responsable, en este caso de la pandemia. El responsable es aquel que tiene que tomar medidas para evitarla, y en este caso era el ministro Illa, su responsable, Fernando Simón, y el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que no hicieron nada, hicieron todo lo contrario de lo que hay que hacer en un caso como la pandemia que hemos visto. Está claro que nuestro gobierno actuó tarde, pero también que una vez actuó mal, porque si nos comparamos con Portugal, ellos no han estado confinados y no han paralizado su economía. Nosotros sí, y sin embargo ellos tienen 30 veces menos muertos que nosotros. Es que es increíble, es que, claro, el señor Sánchez, para parar la pandemia, pues tomó medidas del siglo XV, nos confinó a todos, como cuando llegaba la peste bubónica a Europa y no nos salimos, y así claro que se para. En Portugal no solo se adelantaron tomando medidas, sino que encima no han paralizado la economía. Lo que ha sucedido en España no solo ha sido un desastre desde este punto de vista sanitario, sino un desastre desde este punto de vista económico, que ha llevado pues prácticamente, entre parados y personas que están cobrando el ERTE, a más de 8 millones de personas pues fuera del mercado laboral, a empresas que se están cerrando a toda velocidad. Algo inaudito. O sea, España no se va a recuperar de este desastre de gestión pues entre mínimo 5 y 10 años. Sin embargo, Portugal ya ha marchado a andar, ya está puesto a andar, porque no tuvieron ni siquiera que parar de la forma tan radical que tuvo que parar Pedro Sánchez la economía, porque sus medidas pues fueron muchísimo más eficaces, que es simplemente, sé que en una pandemia de estas características es cuanto antes pararla y no dejarla entrar. Y si entra, pues lógicamente actuaría el sistema sanitario. Cosa que aquí en España, cuando ya actuó el sistema sanitario que tenemos, pues se colapsó. Y no precisamente porque sea de los peores, sino precisamente porque es imposible parar una pandemia de estas características si no tomas esas medidas anteriormente. Estamos hablando, como tú has dicho, de que Portugal no llega, tiene más de unos 1.000 y pico muertos aproximadamente, y España, según los datos oficiales, pues depende del día, un día dice 28.000, otro 26.000, pero los datos reales seguramente que nos vamos más de 50.000 personas muertas.
la diferencia entre 1.200 o 1.300 muertos en Portugal y más de 50.000 en España solo tiene un nombre, y ese nombre se llama el gobierno de Pedro Sánchez. Está claro. Jesús Ángel Rojo, enhorabuena por ese artículo en La Razón. La verdad es que ha sido muy clarificador ese análisis comparativo con nuestros vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato, puesto que queremos ocuparnos de la actualidad política. ¿Qué está pasando? Que Pablo Iglesias parece empeñado en elevar el tono de crispación en el debate político nacional. Nos lo está demostrando y tras una pausa lo analizamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid.